Violeta, si te parece, vamos entrando a la entrevista que tenemos programada. Ya hicimos esperar un buen rato a nuestras compañeras y compañeros. No sé si ya se encuentran por ahí José Manuel y Mariana, José Manuel Guadarrama y Mariana Escobar. ¿Ya se encuentran ahí o no? Nada. Estrada, ya se encuentra ahí Mariana Estrada ok, ya se encuentra ahí nuestra querida Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Violeta, Ernesto. Hola Marianita, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a ti y a José que vemos que se está conectando. Todavía no nos alcanza a escuchar, pero ya entrará en unos segundos. Como que no está teniendo problemas para conectar el Sí, audio, ¿verdad? Como que Ujú. así es. Ajá. está tardando. Bueno, a ver si logramos que se conecte ahorita José Manuel. Por lo pronto, Mariana Estrada, que es una pieza desde nuestro punto de vista, porque nos ha tocado verla ahí en acción dentro del Instituto Nacional de Formación Política, pues una persona clave en materias de la operación, del accionar del Instituto Nacional de Formación Política. Hay gente que tiene los reflectores y hay gente que hace posible que todos esa gente tengan los reflectores y que lo que sucede dentro de los partidos, pues hay gente de base que está en el campo de batalla haciendo que las cosas sucedan. Y una de ellas es Mariana, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, y a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí Mariana Estrada y José Manuel, pues esperemos que se pueda conectar en un momento más. No sé si incluso tendría que desconectarse. Ah, ya está ahí. Ya lo logré. Si una estaba teniendo ahí problemas con el audio. Listo. Muy buenos días, José Manuel. Gracias que nos estás acompañando también aquí junto con Mariana. No, Así gracias es. a ustedes por la invitación. Hola Mariana, hola Violeta, hola Ernesto. Buenos días. Bueno, comentábamos al inicio del programa, se armó mucha polémica, toda esta campaña que hizo Marcelo Ebrard y su equipo de decir, pues nos bloquearon la entrada, hubo una conferencia de prensa que fue la primera que dio precisamente antes de que se anunciaran cuáles iban a ser las votaciones. Marcelo Ebrard, junto con la senadora Malú Micher, pues dieron una exposición donde explicaron y dijeron no se ha contado una sola boleta hasta esta hora, faltaban 2 o 3 horas, 2 horas para que ya se hicieran el anuncio oficial y había una especie de campaña tratando de desacreditar todo lo que estaba sucediendo ahí dentro en el World Trade Center, donde estaba haciendo el conteo de las votaciones de las 5 encuestadoras. Si pudieras en una primera pasada, Mariana Estrada, eh, platicar a la audiencia cuál era la vivencia y qué papel estaban teniendo ustedes ahí dentro del World Trade Center. Sí, bueno, como un preámbulo, es decir, somos integrantes del Instituto Nacional de Formación Política y durante las semanas anteriores nos había tocado trabajar de una manera muy cercana con el Consejo para la construcción del proyecto de nación que ya varios aquí en la audiencia conocen de ese proceso, ¿no? Es así que también nos invitan a participar dentro de la comisión de encuestas, asumiendo una serie de tareas que fue desde el levantamiento, ¿no? Como coordinadores y coordinadoras en el proceso de levantamiento de encuestas y ya ese mismo día en el World Trade Center recibir los paquetes, validarlos, ¿no? Verificar que estuvieran en óptimas condiciones para después proceder al conteo. Y bueno, ese día nos tocó estar algunos compañeros y compañeras que ya estábamos aquí en la Ciudad de México de vuelta después de este proceso de levantamiento. Y la tarea que tuvimos nosotros fue abrir, ¿no? Los paquetes con las urnas, verificar que todo estuviera en orden, que los papeles, las actas, tanto de cierre como de apertura de la encuesta de la jornada, estuvieran bien elaborados, ¿no? Que coincidieran con los datos de las encuestadoras. Se nos dividió en diferentes espacios de un salón del World Trade Center a partir de las casas encuestadoras, ¿no? Como sabemos, hubo 5. A mí me tocó estar en la casa Buen Día y ahí mismo dentro de la casa pues había 5 mesas
que estaban conformadas por 2 escrutadores, en este caso 2 compañeros y compañeras del instituto, y 2 representantes de cada una de las personas aspirantes a ser coordinadoras, coordinadores, ¿no? Un titular y un suplente, porque pues fue una jornada de varias horas que duró toda la noche hasta la madrugada de estar abriendo, sacando los paquetes y verificando la validez. Ya después, en la tarde, se procedió al conteo, donde igual ya pues varios compañeros del consejo y de la dirigencia del partido pues han mencionado cómo fue ese proceso, que sí fue más cerrado, ¿no? Al final se permitió la entrada de un representante de cada una de las personas aspirantes para validar el proceso. Y pues fue en ese momento justo cuando empezaron todas las declaraciones. Quienes estábamos adentro teníamos muy poca certeza de lo que sucedía afuera porque no teníamos acceso a celulares, ¿no? A la entrada se nos retenían los celulares para cuidar también pues la secrecía del proceso, no permitir que empezaran a salir como datos, ¿no? De, ay, va ganando tal, y permitir que el proceso continuara con toda claridad, ¿no? Y bueno, siempre frente a los representantes, frente a notarios públicos y quienes estábamos ahí como observadores dando validez al proceso. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, pues esto que está comentando ahorita Mariana, José Manuel, ¿cómo nos podrías tú explicar ya el comportamiento al interior de los diferentes representantes de los candidatos? En particular, decíamos y escuchamos algún video de que en algún momento decidió el equipo de Marcelo Ebrard abandonar pues este espacio. Si nos puedes compartir qué es lo que se vivió ahí internamente, José Manuel. Bueno, yo les voy a compartir otra, digamos, parte de la historia porque a Mariana le tocó estar dentro del World Trade Center. A mí me tocó estar como coordinador territorial. Entonces, digamos, yo viví el proceso tal cual de levantamiento de la encuesta. Ahí decirles, pues, primero que todo el tiempo, yo de pronto sí sentías muchos ojos, ¿no? Porque tenías a los representantes de cada uno de los aspirantes y de la aspirante, verificando el proceso en todo momento, ¿no? Desde que se abría, digamos, los paquetitos, desde que yo sacaba el acta para hacer el inicio de la encuesta, ya se estaban grabando videos, llenábamos un acta de inicio de levantamiento de la encuesta, en donde se verificaba que la urna viniera vacía. De pronto parecía hasta un ritual, ¿no? Ceremonial, porque era, a pesar de que venía transparente la urna por los costados, era abrirla y mostrarla a todos los representantes, ¿no? Una vez que la veían ellos, la cerrábamos, le poníamos los sellos de seguridad. Lo que seguía a continuación era verificar cada una de las boletas que coincidiera además con el talón, o sea, que los folios de la boleta coincidieran con los folios de los talones, que como ya han visto ustedes en diversos espacios, pues tenían un QR que te mandaba directamente también al folio de la boleta. Se verificaba que las boletas vinieran pues completamente limpias. Una vez que se hacía esa verificación, yo como coordinador le entregaba tanto la urna como el talonario al encuestador. Una vez ya que se hacía todo el acta, firmaban todos los representantes que todo estaba en orden y se procedía al levantamiento de la encuesta. Igual como ustedes también saben, nosotros manteníamos una distancia de entre 7 y 8 metros para no interferir en el proceso de levantamiento, pero todo el tiempo se estaba monitoreando, ¿no? el levantamiento. Otra cosa que hay que decir, y me gustaría también aquí decir, es que he escuchado por muchos lados que hay ciertos rumores de que ya se tenían previamente las casas, ¿no? Que se tenían que encuestar. Realmente quienes estamos familiarizados con estar en campo y quienes saben también de este tema de las encuestas, pues eso es humanamente imposible, porque para hacer el levantamiento de unas 10 encuestas, que eran las que nosotros hacíamos por sección, estás tocando alrededor de entre 30 y a veces hasta más, ¿no? 40, 50 casas para lograr el levantamiento de 10 encuestas. Entonces, te pasan muchas situaciones, ¿no? Desde la persona que no quiere, hasta nos pasó de la señora que no la dejaba a su esposo participar en una cosa lamentable, pero que desafortunadamente seguimos viviendo en el país, ¿no? Entonces,
realmente tú que estabas observando ahí directamente y los representantes que estaban observando directamente el proceso, pues queda claro que es humanamente imposible que, por ejemplo, este tipo de cuestiones sucedieran, ¿no? Ya, gracias, José Manuel Guadarrama. Nada más una pregunta. ¿Cuántas personas iban en esta encuesta? ¿Cuántos acompañaban ahí, perdón? Iba el coordinador, que en este caso era yo, iba el encuestador y un representante por cada uno de los aspirantes. Y Éramos el grupo. ellos se quedaban afuera. Ustedes ¿cómo era ahí esa parte? Sí, nosotros teníamos que caminar, digamos, entre 7 y 8 metros de distancia del encuestador. Un poco también por, pues, temas de seguridad, ¿no? De pronto que llegaran a tu casa 8 personas a tocarte, pues era un poco complicado que la gente te abriera, ¿no? Entonces, tratábamos de mantener cierta distancia y también para no comprometer o presionar a la persona que estaba siendo encuestada, ¿no? Siempre tratábamos de colocarnos en un punto donde sí pudiéramos observar, porque esa es otra cuestión. Nosotros íbamos, recuerden que en el proceso se encuestaba, o sea, de 10 encuestas que se levantaban, eran 5 hombres y 5 mujeres. Entonces era algo que también se iba monitoreando, ¿no? Yo como coordinador iba anotando una mujer, un hombre, ¿no? 2 hombres, una mujer. O sea, que de hecho esa es otra cuestión, ¿no? Al final, cuando nos faltaban, por ejemplo, a veces nos faltaban 2 hombres y eso complicaba muchísimo el levantamiento porque tocabas una casa y salió una mujer, no, pues no hay un hombre mayor de edad. Entonces era tocar en la siguiente casa, ¿no? Había brincos de 4 casas también, que era parte de la metodología. Si había algún distintivo de algún partido político o algún político, esa casa se anulaba y se volvía a hacer el brinco, ¿no? Entonces nosotros siempre íbamos caminando atrás del encuestador, pero nunca junto a él, ¿no? De hecho, no teníamos contacto con él hasta que terminaba el levantamiento de la encuesta. Ya. Pues si quieres, Violeta, ya que Sí. ya que No, muy ubiqué el bien. orden, adelante. Bueno, muy bien, porque además esto que está comentando José Manuel es muy útil para saber las dificultades y todo lo que tuvieron que vivir en campo, ¿no? Y entonces, bueno, también entender, pues después de todos los vericuetos que tuvieron que vivir en campo, que venga alguien y les diga, oiga, no, pues el proceso estuvo mal, pues hemos visto que hay enojo por parte de algunos de ustedes que estuvieron en ese proceso tan complicado y bueno, con lo que implicó mucho trabajo, como tú nos lo estás compartiendo, José Manuel, así es que gracias. Y bueno, pues esta pregunta que le hacía a José Manuel, pues la haría a Mariana, lo que se vivió ahí por parte de los diferentes equipos, Mariana, y si lo podemos tejer con lo que estamos viendo hoy ya publicado también, pues en primera plana de algunos diarios, esta pues ya impugnación que está haciendo Marcelo Ebrard, declarando que se reponga el proceso y haciendo alusión a los artículos 8, 17, 34, 35 y 134 de la Constitución Política, ¿no? De la Constitución, y entonces, pues, y que por eso se tendría que reponer el proceso. ¿Qué decir sobre esto a partir de lo que vivieron ahí internamente, Mariana? Sí, pues dos cosas que igual ya se han mencionado en diferentes espacios, incluso el presidente ya lo mencionó, se dijo ayer en la reunión del Consejo, pues que precisamente siempre estuvieron ahí muy atentas las representantes de todos los aspirantes, ¿no? Y se fueron haciendo observaciones, ¿no? Citlali hablaba de esta mesa política en la que se fueron concertando, se fueron llegando a acuerdos colectivos para dar certeza a todos y todas sobre el proceso. Y pues a lo largo del levantamiento, ¿no? De las jornadas de levantamiento de encuesta, se hicieron observaciones que se tomaron en cuenta, toda esta serie de candados que se sugirieron y que pues el partido estuvo de acuerdo para dar certeza, ¿no? De total certeza a quienes estaban participando del proceso. Ya ahí en el World Trade Center, cuando nos tocó estar abriendo las urnas, recibiendo los paquetes, pues seguía habiendo observaciones, ¿no? Era un proceso que seguía vivo. Y a nosotros que nos tocó estar, digamos, yo estuve acá coordinando algunos equipos de trabajo que estaban en territorio, pues yo veía todo lo que le sucedía, ¿no? Desde esto que mencionaba, no es que llegamos a una comunidad donde no hay hombres porque todos migraron o no había nadie en las casas porque
todo el mundo estaba en la maquila y entonces tuvimos que cambiar de sección, ¿no? Las encuestadoras eran las únicas que podían decidir cambiar de sección y bueno, por temas de seguridad también nos pasó que, pues, oigan, compañeros, nos sentimos inseguros y estamos decidiendo detener el levantamiento de encuesta en este momento, ¿no? Y es así que nos llegaban, por ejemplo, paquetes en donde no se habían utilizado las 10 boletas, sino 7, ¿no? O que se había cambiado de sección, o cosas así que a nosotros que nos había tocado estar también viendo la otra parte de los compañeros, ¿no? Un mapeo muy general, pues entendíamos cuando recibíamos ese tipo de paquetes y teníamos que explicar ya frente a los representantes por qué sucedían ese tipo de cuestiones, ¿no? Cosas incluso tan sencillas como que habían metido el talonario adentro de la urna en lugar de ponerlo afuera, ¿no? Que dices, bueno, son errores humanos que igual y le pasó a mi compañero en su primer levantamiento, pero que pues no implica como ningún tipo de violación al proceso, ¿no? Sino pequeños errores humanos. Y pues estuvimos toda la tarde, la madrugada, pues discutiendo, ¿no? Este tipo de inconsistencias frente a los representantes. Algunas cosas las podíamos mediar entre los escrutadores y ellos. Después había pues cosas un poco más delicadas, ¿no? Cosas que se necesitaban discutir a más profundidad y entonces convocábamos al coordinador de la mesa, alguien del consejo, ¿no? Del partido, y si no era suficiente con la presencia de esa persona y los acuerdos que ya se habían llegado previamente, pues había que llamar también a los coordinadores de campaña de los diferentes aspirantes para que entre ellos discutieran y definieran qué hacer con el paquete. Cabe mencionar que, bueno, esto fue como cuando haces un examen, que siempre te dan esa estrategia de que pases primero todas las preguntas que sí sabes la respuesta, responderlas y luego volver a hacer una revisión de las que medio tienes duda, pues así con las urnas, ¿no? Recibíamos paquetes, estos están bien, los pasábamos para ir avanzando también en la verificación de los paquetes y al final dejamos algunos paquetes que no correspondían, por ejemplo, a la casa encuestadora o que tenían algún tipo de inconsistencia para después revisarlos a profundidad, no ya nosotros los escrutadores, sino directamente los coordinadores de los diferentes aspirantes. Eso se hizo ya hacia la madrugada, ¿no? 4 o 5 de la mañana, e incluso después se hizo una revisión mucho más puntual a urnas que tenían más problemas, ¿no? Que 2 bolsas de seguridad o que no traían el acta de inicio o de cierre, que hacía falta algún dato. Se revisaron, se instalaron mesas especiales para que los coordinadores, los representantes y algunos escrutadores abrieran esos paquetes y definieran entre ellos, ¿no? Una discusión también ya más de carácter político de qué hacer con esas urnas, ¿no? Esta jornada se terminó por ahí de las 6:30 de la mañana, ¿no? Del 6 de septiembre. Después hubo un momento como en el que se llevaron todas estas urnas ya con las boletas verificadas a otro espacio. Nos fuimos a desayunar ahí mismo dentro del World Trade Center, a echarnos un aire ahí interno para después proceder a la parte del conteo donde ya no estuvimos presentes ninguno de nosotros. Durante todo este proceso, pues por ejemplo a mí me tocó estar también con la compañera Malu, ¿no? Con representantes de Marcelo, de Claudia, de Adán, ¿no? Negociando y pues también discutiendo qué hacer con algunos paquetes. Y Oye, repito, Mariana, sí. perdona ahí la interrupción, Sí, nada más sí. para tener clara esta parte. Uh-huh. Es decir, en la parte que te tocó hacer a ti, tú estuviste en el conteo de los votos, es decir, cuando se registran, pero no ya cuando se va a hacer la sumatoria total. ¿Cómo es ahí? No, primero se recibieron los paquetes en el World Trade Center, se hizo una revisión general, se dividieron por casas encuestadoras a partir de datos que había fuera del paquete, ¿no? A nosotros lo que nos tocó es abrir los paquetes, ¿no? Abrir la bolsa de seguridad, extraer la urna. De hecho, hubo una indicación muy puntual cuando nos dieron la capacitación de que debíamos sacar las boletas de manera que no se viera cuál había sido la selección de la persona encuestada, ¿no? Ni nosotros, ni los representantes, ni nadie
podía ver cuál había sido la decisión. O sea, sacábamos la decisión, abríamos la boleta, ¿no? Incluso había una forma particular de poner la mano para que no se viera la decisión y la poníamos en su parte trasera, ¿no? Donde venían las firmas de los representantes, dando fe de que era una boleta que al inicio había estado limpia, ¿no? Mostrábamos la boleta, verificábamos con una luz también las señas de seguridad que tenía cada una de las boletas, el folio que ya hizo referencia José Manuel, y las depositábamos después todas juntas en la urna que ya después se fue hacia el conteo. En la parte del conteo de las elecciones, ¿no? Y ya de la, digamos, verificación también con la otra parte de la encuesta que era un cuestionario, ¿no? Esa parte nosotros ya no estuvimos presentes, solo los representantes de cada uno de los aspirantes, ¿no? Ya, perdón que me volví a meter y que ya estoy otra vez rompiendo aquí haciendo un caos, Violeta. No, no, no. Entonces, ¿sigo? ¿Están de acuerdo? Sí, por Muchas favor. gracias, José Manuel. Gracias, Mariana. Gracias. En verdad también la audiencia agradece que estén dando esta explicación, porque justo le quiero preguntar a José Manuel, pues hemos estado escuchando, leyendo de que no hubo encuesta, ¿no? De que no hubo conteo y que fue esto por dedazo, y por eso es muy útil el testimonio que ustedes están dando aquí, José Manuel y Mariana. Y bueno, y esto también, José Manuel, que le preguntaba a Mariana, bueno, esto es parte de lo que hemos visto de la oposición, esto de decir, pues nunca se realizó ninguna encuesta, y pues entonces, ¿qué pasó con las casas encuestadoras? Realmente es desconocer el trabajo que se hizo por parte de ellas, y el que hicieron ustedes muy importante. Pero lo que le preguntaba a Mariana, José Manuel, sobre el posicionamiento que tiene Brad y lo que ustedes vivieron a partir, pues, de este trabajo en campo, ¿no? ¿Qué decir sobre esto y de que él está demandando ya la reposición del proceso? Ya lo hace formal directamente el día de ayer, casi a las 8 de la noche, ya directamente con Morena, y pide, insistimos, se basa en varios artículos de la Constitución para que se reponga este proceso. Sí, pues mira, yo creo que precisamente estamos viviendo, o sea, estamos haciendo historia, ¿no? A veces parece ya una frase muy cliché, pero es cierto, ¿no? Realmente eso es un proceso inédito que pretende darle un giro de 180 grados a la cultura política de nuestro país. Entonces me parece muy normal que haya muchas dudas, de la ciudadanía en general, que precisamente no esté involucrada a lo mejor tanto en los procesos que estamos viviendo y que estamos viendo nosotros, por ejemplo, Mariana y yo, de manera muy cercana. Me parece muy normal que existan este tipo de dudas, ¿no? Precisamente por lo complejo del proceso y por lo inédito del mismo. Otra cosa que diría es que errores como los que señalaba Mariana, pues también, ahora sí que somos humanos los que fuimos, los que levantamos la encuesta. Pudo haber bastantes errores, pero no hay ninguno, al menos no que yo sepa, y también de testimonios que he escuchado de muchas compañeras y compañeros que estuvieron en el proceso, no hay ningún indicio de algo que haya sido premeditado, ¿no? Y como lo mencionaba hace un momento, eh, me parece humanamente imposible una operación tan grande, o sea, que realmente pudiera hasta haber desplegado a tanta gente que tuviera conocimiento previo de una operación, digamos, encaminada a un fraude. O sea, me parece ya que raya mucho en la ficción, sobre todo uno que está en campo y ve el día a día. Como decía Mariana, los cambios de secciones pues se pueden dar por muchas razones, ¿no? Por cuestiones de seguridad. A mí me tocó que fuimos una sección donde había registrados, me parece que entre 130 personas que vivían ahí, y llegamos y contamos 3 casas, ¿no? Entonces hay que hacer todo un levantamiento de evidencia, o sea, grabar un video de toda la sección, fotos de lo que encontramos, mandar la información y esperar una autorización del cambio de sección. Que dicho sea de paso, el cambio de sección no es que te den la que está a un ladito, ¿no? Que te digan, bueno, pásate a la de al lado, sino que se buscan las características sociodemográficas similares a las que se tenían de esa sección para el levantamiento de la encuesta, ¿no? Entonces son ejemplos que te van señalando la imposibilidad de un fraude, ¿no? En el proceso de la encuesta.
tantas personas que estuvieron involucradas, tantos ojos viendo el proceso. Yo comento en otros espacios, bueno, la oposición y el establishment mediático pues, pediría su pan de ver un video de alguien haciendo algo ahí mal en la encuesta, porque eso sería un hit, ¿no? Sería un escándalo mediático increíble. Entonces, el hecho de que haya habido tantos ojos también viendo el proceso, pues me parece que abona todavía esta imposibilidad de que haya habido una especie de fraude o algo por ahí premeditado, ¿no? Hubo mucho esfuerzo, de verdad, como dice Mariana, compañeros, compañeras que se aventaron casi 2 días sin dormir, tratando de salvaguardar no un aspirante ni ninguna persona, sino el proceso en sí, ¿no? Yo creo que hay que hacer un reconocimiento de muchas personas que participaron y que realmente se vio que el esfuerzo fue para que se diera un proceso lo más ordenado posible, con la certeza de que era un proceso, pues, democrático y también con él, digamos, con todo lo que implicaba que fuera un proceso inédito, ¿no? Yo creo que extendería una felicitación también a todas las personas que participaron en este proceso. Mire, ustedes saben que acá en este medio de comunicación, pues a veces gente de Morena se enoja porque dicen, es que nos están golpeando, están en contra de Morena, y luego tenemos la otra corriente, no, esos están a favor de Morena, y hay de todo, pues, ¿no? Lo que intentamos mantener siempre es ese equilibrio y de poder decir y de poder hablar de lo que se tiene que hablar y que es obligado. Y en este caso, pues nosotros conocemos a varias compañeras y compañeros de Morena y que a unos les hemos criticado durísimo y a otros no, les hemos reconocido trabajos y demás. Y en este caso, nosotros tenemos un, de veras, enorme respeto por el trabajo que nos ha tocado ver que hace Mariana, que hace José Manuel y varias compañeras y compañeros, ¿no? Y que luego a veces en la carrilla no los traemos o las traemos cuando estamos haciendo críticas. En esta parte de la encuesta, Mariana, porque me parece que este es uno de los puntos sustantivos. Una parte es la demanda ya legal que está haciendo Marcelo Ebrard, donde intenta, pues, cancelar, literalmente anular la elección y que no sea Claudia Sheinbaum y que se repita el procedimiento. ¿Qué tanto va a lograr o no? No lo sabemos. Lo que nos gustaría es que también en estas campañas políticas y mediáticas hubo una campaña de que pues no se dejó entrar a Malú Michel y la agredieron, y había un boicot por parte del grupo de Claudia Sheinbaum, que fue una elección amañada. Desde donde tú estabas colocada en este proceso interno, ¿qué es lo que te tocó vivir precisamente pues con las y los representantes de cada uno de los aspirantes? Porque nosotros estábamos viendo y estuvimos hablando con varios y cada uno tenía una vivencia de pues, cómo la vivieron, pues, ¿no? Y había también muchas quejas de la actitud del equipo o de los representantes de Marcelo Ebrard. Particularmente en esta parte que decían, cuando Marcelo Ebrard dice, son tales horas y no hay un solo voto contado. ¿Qué responder tú que estabas precisamente recibiendo esas votaciones? Pues siempre intentamos y fue la indicación desde el inicio, ¿no? Desde semanas atrás que iniciamos en lo de Proyecto de Nación justamente y sabíamos que se venía todo el proceso de levantamiento de encuesta, de definición de la coordinadora, el coordinador, recibimos un llamado del presidente del instituto. Y creo que eso también es bien importante, ¿no? Y para eso también nos sirve la formación política, que no debíamos meternos en riñas internas, en división del partido, no en desgranar el partido, sino más bien concentrarnos
en el cuidado del proceso, que como ya decía José Manuel, un proceso inédito, histórico, que está dando lecciones a todo el mundo, ¿no? De procesos democratizantes, y de la construcción del proyecto, ¿no? De nuestro programa político, de nuestro horizonte de futuro, que iba más allá de qué personaje nos gustaba más o menos, ¿no? Y creo que eso, pues muchos y muchas de nosotras lo tuvimos muy claro, tanto fue que se nos convocó, ¿no? Como ya habíamos recibido esta legitimación, ¿no? De que estábamos conscientes de la importancia del proceso, se nos convocó a participar de una manera muy cercana, ¿no? Muy íntima con este periodo de nuestro partido. Y pues estando allí ya frente a las representaciones, teníamos claro que lo que había que defender y cuidar era el proceso de la encuesta y pues el proyecto político, ¿no? Que no podíamos permitir tampoco que entre representantes pues discutieran ya de una forma agresiva, ¿no? O demeritando también el proceso, porque eso pues a nadie ayudaba, ¿no? Al partido no le ayuda ese tipo de riñas internas. Entonces, nuestro papel era conciliador entre ellos y ellas, pero también pues dándoles todos los elementos para que tuvieran certeza, ¿no? Y era de decir 3 veces el número de la bolsa, ¿no? Esperar a que ellos verificaran, ¿no? Si alguno de los representantes tenía alguna duda, sin mayor problema se les respondía, ¿no? Obviamente, y bueno, eso pues no creo que sea sorpresa para nadie, ¿no? Había pues una expectativa mayor de ciertos aspirantes, ¿no? Obviamente de Marcelo, de Adán Augusto, de Claudia, que pues por ejemplo, Velasco, ¿no? O de Monreal, ¿no? Incluso de los representantes de Noroña, fueron más bien como, pues ya ellos también decían como compañeros, hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar porque ya nos está cayendo la mañana, la madrugada y necesitamos terminar esto a tiempo, porque bueno, había una agenda también muy clara sobre los tiempos que se necesitaban para llevar a cabo tanto la recepción, la validación de urnas como el conteo, y para también la ceremonia con la entrega, ¿no? Del bastón de mando, y sabiendo que Andrés Manuel además iba a salir, ¿no? O sea, teníamos tiempos muy específicos. Y bueno, sí, te digo, ¿no? De estos 3 representantes hubo más como momentos de, no, a ver, pausa, quiero volver a ver esto, ¿no? Déjame revisar tu lista, déjame corroborar las firmas, llámale al coordinador, ¿no? Todo eso se hizo. Muchas veces estuvimos, sobre todo con la compañera Malu, ¿no? Tratando de enseñarle todos los documentos. Teníamos ahí también documentos que nos dieron las casas encuestadoras para verificar los folios, corroborar que correspondiera con el paquete que estábamos recibiendo. Y sí, obviamente momentos de tensión, ¿no? Cuando de pronto no podíamos explicar cosas, nos pasó, por ejemplo, que la última urna que recibimos tenía una hoja que seguramente quien fue representante o digo, quien fue coordinador o quien fue encuestador llenó una hoja de incidencias donde hacía una mención de una barda que estaba pintada frente al lugar donde se hizo la encuesta, ¿no? Y esta hoja era como una hoja reciclada donde atrás se hablaba de algo de Toluca, quién sabe qué, y bueno, fue todo un lío explicar que pudo haber sido una hoja reciclada, ¿no? Que sacaron esa hoja, que la traían por ahí, que ahí escribieron en el reverso lo que había sucedido, pero que no tenía nada que ver lo que se decía de Toluca, que era otro tipo de denuncia, ¿no? O sea, estuvimos como unos 15 minutos ahí discutiendo con la compañera, el representante de Adán Augusto y de Marcelo, para tratar de explicar con la mayor claridad, ¿no? De qué se trataba. Incluso en ese momento llegó Mario Delgado, ¿no? Llegó nuestro coordinador Alejandro Peña, o sea, todo el mundo estaba ahí tratando de dar certeza y no se avanzaba a la siguiente urna si no había un acuerdo, ¿no? Si no había certeza de lo que estaba sucediendo. Como digo, había momentos de mucha tensión, ya de mucho agotamiento, ¿no? Porque además los representantes sí se intercalaban entre ellos, iban a descansar un rato, pero los escrutadores teníamos que ser siempre los mismos, ¿no? Y nos aventamos ahí toda la jornada de revisión, varias horas, ¿no? Bastante agotador, y sí llegaba un momento donde decíamos, compañeros, por favor, si la firma no es igual es porque también uno se agota de firmar, ¿no? O sea, cosas así que había que explicar, pero que de pronto sí llegábamos a momentos muy tensos, pero bueno, en ningún momento tuvimos que detener
la verificación, en ningún momento tuvimos un descontento, digamos, terrorífico, ¿no? Siempre llegamos a acuerdos y así es lo que estábamos viendo de las encuestas, ¿no? En todas las urnas se firmó tanto el acta de entrada como la de salida, de cierre de jornada, ¿no? O sea, también con los representantes que estábamos ahí les decíamos compañeros, pero pues es que los representantes firmaron en territorio que tenían certeza de la encuesta y por eso firmaron el acta de cierre, ¿no? Teníamos varios elementos también ahí para discutir, ¿no? Para presentar la claridad con la que se hizo todo el proceso. Y pues sí, ¿no? O sea, estos 3 representantes eran las más complicadas, pues por también la expectativa que se tenía. Ya después fue que nos enteramos de todo lo que estaba sucediendo afuera, ¿no? Porque estábamos incomunicados, incomunicadas, hasta el momento, por ejemplo, que yo salí ya como cuando en el intermedio, ¿no? Hacia allá el conteo de las boletas. Incluso a mí cuando yo salí del World Trade Center, los compañeros de seguridad del World Trade Center, ¿no? Porque pues es un espacio privado, ¿no? Y tienen su seguridad privada. Ellos me dijeron, oye, pero si sales ya no vas a poder entrar. ¿En dónde dejaste tu gafete? No, pues que allá, entonces no vas a poder entrar. ¿Estás segura? Y yo dije, no, pues sí, yo ya me toca irme a descansar, ¿no? Hay otros compañeros, van a llegar después a relevarme, ellos tendrán sus modos de verificación y ya cuando yo salía ya había muchísima gente queriendo entrar, ¿no? Ya había mucha gente a la expectativa del resultado y eso pues obviamente tensa la situación en general, pero pues no, yo lo que vi fue que siempre se cuidó mucho, incluso la entrada, la salida de personal, se nos decía que teníamos que portar nuestros gafetes y pues también la atención general, ¿no? Los videos que circularon de las compañeras, pues así estuvo todo el tiempo, ¿no? Como mucha atención afuera del World Trade Center por la importancia del proceso que se estaba viviendo al interior, ¿no? Que pues no era menor, ¿no? O sea, sí era la definición interna de nuestro partido, de la que ahora es nuestra coordinadora, pero que también pues sabemos que hay grandes posibilidades de que sea la próxima presidenta, ¿no? Entonces no era un proceso menor o que solo incumbiera a una serie de personas, ¿no? Eso. Pues sí, como dices, Mariana, no era cualquier cosa, está en juego la presidencia de la República, nada más ni nada menos. Sé que le toca a José Manuel, pero quisiera preguntarle algo a Mariana y luego pasamos a él, porque tú estuviste allá adentro. Estas declaraciones que escuchamos ese día, el día que se estaba haciendo el conteo internamente, de que, bueno, primero de que no se habían contado los votos, que ya ustedes hacían referencia sobre eso, pero esto de que decía el equipo de Marcelo de que 31 de las 236 urnas pues habían sido o tenían irregularidades y que esto entonces podría llevar a que la muestra no fuera representativa. Desde tu mirada, ya has abundado un poco en eso, Mariana, ¿tú viste estas inconsistencias que pudieran, porque ya tendremos que conocer más a detalle la denuncia que está haciendo Marcelo y que ya la vemos, insistimos, publicada en varios diarios, en el Reforma, en el Financiero, y tú ves que estas inconsistencias pudieran llevar a que el proceso se tuviera que anular y que la muestra no fuera representativa? No, incluso pasó una cosa curiosa que ya que escuché las declaraciones, ¿no? Sobre el tipo de ejemplos a los que referían, yo pensé, pues fueron las que me tocaron a mí, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocaron 2 urnas en las que no había actas, ni de cierre ni de inicio de jornada, y esas las mencionaron ellas, ¿no? Y yo dije, o sea, obviamente cuando recibimos esas urnas dijimos, no hay actas, no hay forma de corroborar la información, no hay forma, o sea, sí había forma de saber dónde se habían levantado y tal, pero bueno, eso ya pues levantaba, sí, algo que no era pues tan claro, ¿no? Entonces esas se apartaron inmediatamente, a mí me tocaron 2, ¿no? Había otras en las que decían, por ejemplo, esto, no, es que había un acta en donde no correspondía a la sección, ¿no? Con la que se había indicado. Bueno, pues, o sea, ahí ya lo mencionaba José Manuel, yo lo estuve viendo con diferentes compañeros que les pasó que tuvieron que cambiar de sección por diferentes motivos, ¿no? Desde que les dijeron, no, ¿saben qué? Esa zona es de vacaciones y ahorita no van a encontrar nada, o en esa zona, ahorita, pues sí, ¿no? Está caliente la zona, no les conviene ir, ¿no? Y por cuestiones de seguridad se cambiaba,
o incluso por el clima, ¿no? O sea, nos tocó, no, pues es que empezó a llover y ya no pudimos levantar, ¿no? Entonces, cosas así que sí son explicables y que pues no representan ningún riesgo, en ninguna intervención allí de la encuesta, ¿no? Del proceso de levantamiento. Otras donde pues había un dato erróneo, donde no se encontró el talonario, ¿no? O sea, cuestiones muy menores que a mi parecer, y porque yo pude ver como las dos partes de un lugar, como que me permitió ver un mapeo general, pues no me parece que sea suficiente como para decir, bueno, hay que reponer todo el proceso e iniciarlo de nuevo, ¿no? Porque pues además sí hay que insistir y eso, o sea, no es que yo lo diga, sino que ya se dijo en el consejo, ¿no? Ya lo dijeron varias personas dirigentes del partido que tuvieron sus ojos en todo el proceso. Pues se hicieron todas las concesiones para que los representantes, ¿no? Y en este caso, pues los compañeros, compañeras del equipo de Marcelo, pues tuvieran total certeza, ¿no? Para conciliar con ellos, para siempre demostrar esa voluntad de que estuvieran claros, ¿no? Que no hubiera ninguna pregunta, ninguna duda que deslegitimara el proceso y que además les hiciera desconfiar de compañeros de partido, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no? Y se lo decíamos a los representantes varias veces, ¿no? Que mañana nos va a tocar salir a territorio a todos juntos y defender un proyecto político y defendernos de los golpes de la derecha y vamos a tener que salir juntos, ¿no? Y vamos a tener que salir mano a mano y codo a codo a luchar por un futuro distinto, por un presente distinto para nuestro país. Entonces, este tipo de conflictos internos no abona en mucho y más bien nos desconcentra de lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces también siempre hubo ese interés de conciliar con ellos, de no generar ningún tipo de ruptura, porque eso pues golpea al proceso por el que todos estamos como trabajando, ¿no? Militando. Entonces también esa parte creo que es importante mencionarla. Nunca hubo una idea de confrontar directamente o de decir, ellos están tratando de, no sé, dinamitar el proceso. No, pues bueno, si tienen dudas, les vamos a dar elementos para que dejen de tenerlas, ¿no? Y confiemos todos en lo que estamos haciendo. Ya, gracias, Mariana. Pues sí, arroja muchas luces esta parte. Eh, ¿Cómo cerrarías tú con respecto del trabajo que te tocó hacer José Manuel Guadarrama al acompañar, al estar coordinando, ser coordinador en el levantamiento de las encuestas? ¿Cuál sería tu balance si tuvieras que hacer un balance resumido? ¿Cómo sería tu balance, José Manuel? Sí, pues mira, primero creo que también es importante puntualizar que esto fue una encuesta y no una votación, ¿no? Entonces, eso pues cambia muchas cosas, ¿no? En el caso de las urnas que se llegaron a anular, yo recientemente estaba escuchando una entrevista que le hacían a Heidi Osuna, que ella es directora de ENCOL, y precisamente hablaba de esto, de las urnas que se pueden llegar a anular en una encuesta, y ella da un argumento que dice, al final lo que estamos levantando es una muestra representativa, ¿no? Entonces, si se anula una parte, no, y bueno, vaya que el porcentaje es corto, ahorita saqué rápido el porcentaje, es poquito arriba del 13%. Entonces, eso no anula toda la muestra que se levantó, ¿no? Que digamos Hablando de las casillas que denunciaba el equipo de Marcelo Ebrard, ¿verdad? Ese sería el 13%. Gracias que nos lo aclaras. Un poquito arriba. Entonces, pues vaya, esto no es un motivo para decir que la información, que es lo que te arroja una encuesta, al final te arroja información, pues se anule, ¿no? Porque por ahí también llegaba a haber pues esta consigna ya histórica en nuestro movimiento, el voto por voto. No es lo mismo, no estamos hablando de una votación, estamos hablando de una encuesta. Lo otro que podría decir, igual ya manera de cierre, pues es un poco también enfatizar este proceso pues histórico, inédito. Estamos acostumbrados en nuestro país pues que los presidenciables, las presidenciables pues siempre digamos, se definen a través de acuerdos cupulares, ¿no? Entonces esta es la primera vez que en nuestro país estamos emprendiendo un proceso de este tipo. Seguramente hay muchas cosas que tendremos que corregir,
como todo lo que se empieza, pues nunca sale perfectamente bien, pero vamos aprendiendo y pues yo esperaría que en 6 años este proceso se repita y se haga mucho mejor, aprendiendo de las cosas que ahora pudieron a lo mejor no salir bien, pero sí creo que en términos generales y por muchos testimonios que he escuchado, tanto de personas que estuvieron del lado donde estuvo Mariana, fuimos un equipo muy grande que estuvo en campo, vaya, de todos los testimonios que hemos escuchado, yo sí podría decir que es un proceso que tiene muchísima legitimidad, que es un proceso en donde estuvo involucrada muchísima gente realmente comprometida con un proyecto de nación. Entonces, pues yo lo que le diría a la audiencia, a los que nos estén viendo, pues que realmente confíen y no a ciegas, sino que realmente se informen, que vean pues toda la información, los datos que tenemos ahí, para que estén seguros de que este proceso pues se llevó a cabo de la manera pues más transparente que se pudo. Otra cosa también que es importante decir, el tema de la custodia de las urnas. Eso también fue un proceso en donde, bueno, yo afuera del hotel donde me quedaba, nunca estaba solo, siempre había una persona afuera que estaba viendo si salía, si entraba. O sea, yo realmente, de hecho, terminaba, me metía a mi cuarto y ya no salía hasta el otro día, ¿no? Que era el siguiente levantamiento. Entonces, cuando ya llegamos en el proceso de entrega de las urnas, también se verificaba que coincidiera todo. Había un representante de cada uno de los aspirantes que anotaba las urnas que llevabas, que vieran que venían con las firmas de los representantes. O sea, fue un proceso que realmente involucró mucha gente. O sea, yo creo, no sé, se me hace también demasiado complicado reponer un proceso tan grande. O sea, implicó muchísimas manos, muchísimos ojos. O sea, de verdad que creo que sí, y con esto cerraría, refrendar esta felicitación a todas las personas que hicieron posible este proceso. Y bueno, pues ahora lo que queda es, como decía Mariana, impulsar un proyecto de nación, ¿no? Que realmente es los que militamos de este lado, pues queremos que siga avanzando, tenemos muy buenos resultados, vamos bien, nos faltan muchas cosas y creo que, como dice Mariana, pues no hay que desconcentrarnos y hay que enfocarnos en lo que sigue, que es seguir impulsando este proyecto que va bien y tenemos que seguir consolidando y profundizando sobre todo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias en verdad por su trabajo. Mariana, ¿con qué cerrarías? Y sobre todo pensando en estos resultados y a ustedes que les tocó vivirlo ahí de manera directa y trabajar arduamente en esto, pero de los resultados de las diferentes casas encuestadoras que prácticamente hay coincidencia en todo, Mariana. Sí, pues ese es otro dato bien importante que de pronto como que está quedando fuera, pero justo de los muchos candados que hubo para dar certeza al levantamiento de encuesta, pues fue esto, ¿no? Tener casas encuestadoras espejo de la encuesta, digamos, central, ¿no? Que era la del partido, la de Morena, que fueron además casas propuestas por los candidatos, bueno, por los aspirantes, y que, bueno, además sabemos, ¿no? Que por azares del destino no salió la de Marcelo y, bueno, se introdujo la suya, ¿no? Para otra vez, ¿no? Para que todo estuviera claro, para que no hubiera ningún tipo de dudas, pues se concedió, ¿no? Y ya cuando dan los resultados, pues nos damos cuenta de que son muy parecidos, ¿no? O sea, por pequeña cantidad de puntos, pero es incuestionable, ¿no? O sea, Incluyendo la encuestadora de Marcelo. incluyendo la encuestadora de Marcelo, o sea, de hecho, bueno, de hecho en la de Claudia, ¿no? Que fue la que ella propuso y que fue justamente a mí donde me tocó estar verificando el material, las urnas, pues fue donde quedó más baja, ¿no? Pero aún así era de 10 puntos para arriba de diferencia y bueno, sabemos, ¿no? En este país, como ya decía José Manuel, que tenemos toda una historia de fraudes, que lo importante es como que haya un rango de diferencia importante, ¿no? Para que no haya dudas. En ese sentido, pues bueno, es contundente, ¿no? No hubo en el proceso ninguna como tirada, ¿no? Repito, para nosotros también nos dijeron como integrantes del instituto, de un organismo del partido, no podemos estar haciendo publicaciones o posicionamientos públicos a favor de alguna de las personas que aspiran a ser coordinadoras, porque eso implicaría
inclinar, ¿no? O cargar los dados hacia alguien como parte de un instituto. Entonces, desde lo de Proyecto de Nación se nos hizo mucho hincapié en eso, cuidar el proceso y más bien concentrarnos en la parte del Proyecto de Nación. Hay varias cosas que, pues sí, ¿no? Declaraciones que han sido dolorosas, ¿no? Que por tratarse de compañeros y compañeras del partido y por lo delicado del proceso, ¿no? Yo me acuerdo cuando ya regresamos al instituto, cuando ya había mis compañeros, pues hasta se reían de mí, ¿no? Porque yo quería abrazar a todo mundo de, ay, regresaste sano y salvo, ¿no? Regresaste bien, ¿no? Estábamos, ya salió tu avión, ya despegaste, ya estás acá, ya estás en tu casa, ya estás bien, porque pues sí vivimos momentos de tensión, ¿no? De, oye, es que me siento inseguro, oye, es que ayer asesinaron a no sé cuántas personas aquí, o mañana, o sea, el otro día me entero de que no sé qué, o de pronto nos quedábamos sin señal los compañeros que estaban allá y era una tensión fuerte, ¿no? De no poder dormir porque estábamos al tanto de lo que estaba pasando con nuestros compañeros, recibíamos la información de quién les iba a recoger su urna, verificar nombres, parecía también película así de detectives, ¿no? De que el nombre tal, sí, es el nombre tal, déjame llamar a alguien de la comisión de encuestas para verificar que es la persona que que te va a recoger tu paquete, ¿no? O sea, una serie de cosas que yo no me imaginaba, ¿no? Y que realmente me sorprendo, ¿no? De lo cuidado que fue el proceso, de la cantidad de personas que se involucraron, de que estuvieron allí, ¿no? O sea, incluso hasta decir, ¿no? Cuando Durazo dice que 73% para Velasco, que fue el Sí. momento en el que nos distensamos todos, y que dijo, bueno, es que ya llevo varias horas sin dormir. Yo decía, es que me consta que él estuvo todo el tiempo que nosotros estuvimos sin dormir, él estuvo allí, Mario Delgado estuvo allí, ¿no? El compañero Álvaro Bracamonte estuvo allí, ¿no? O sea, estuvimos cuidando el proceso mucho y bueno, sí es como doloroso a veces, ¿no? Que se nos señale tanto, o sea, tanto lo que está pasando al interior como desde fuera, ¿no? Y por eso sí siempre invitarles a seguir informándonos, ¿no? A escuchar las declaraciones que se han hecho del consejo, los diferentes testimonios que están ya saliendo, ¿no? Tanto de encuestadoras como de quienes estuvimos de manera interna, porque creo que sí nos está dando varias lecciones este proceso, o sea, habrá mucho que discutir después, ¿no? De si la encuesta es el modo correcto, de qué otros mecanismos democráticos podríamos construir para definir a nuestros coordinadores, coordinadoras, ¿no? Si el proyecto de nación así, ¿no? O sea, ¿qué viene? También las tareas que vienen, ya estaremos haciendo balances en los diferentes organismos del partido para ir asumiendo las tareas que ya desde el primer momento la compañera Claudia nos empezó a asignar, ¿no? Y creo que eso también es lo importante, salir de este proceso con lecciones, ¿no? Con tareas prácticas inmediatas, pero también pues rumbo a la consolidación de este partido que está creciendo tanto, que está haciendo tantas modificaciones en nuestra vida pública en un periodo tan corto, ¿no? Que eso también hay que tenerlo muy claro, es un periodo muy corto en el que estamos dando pasos de gigantes y es claro que nos podemos equivocar, que vamos aprendiendo al paso y que por eso también es bien importante siempre pues tener los pies en la tierra y hacer las críticas pertinentes cuando haya que hacerlas, ¿no? Y defender lo que se tenga que defender cuando haya que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias, mi querida Mariana Estrada y José Manuel Guadarrama. Les agradecemos muchísimo, de verdad, porque arroja muchas luces precisamente de lo que fueron esos procesos internos. Esto es, mire, digamos que la letra chiquita, o si usted vio una película, pues estos son los que estaban detrás de las cámaras. Mariana y José Manuel y todo un gran equipo haciendo un trabajo invaluable. Es una parte que nosotros sí tenemos que reconocerles, de verdad, un trabajo importante y esto que le hemos exigido y bueno, de mi parte, quién sabe cuántas veces he estado reclamando ahí a Mario, a Mario Delgado, transparencia en las encuestas. Bueno, esta es la primera encuesta y aquí no fue una, sino fueron varias encuestadoras con transparencia plena y es algo
que claro que tenemos que celebrar muchísimo. Así que, Mariana, José Manuel, muchísimas gracias. A ambos les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a ustedes. Muchas Igualmente. gracias, Mariana y José Manuel. Gracias por todo su trabajo que han hecho y que todavía, como dicen ustedes, la batalla seguirá ahora con lo del proyecto de nación. Y bueno, pues gracias por todo lo que están haciendo. Un abrazo y linda tarde. Abrazos. Igualmente. Hasta Ánimo, luego. compañera, ánimo, compañero. Eso. Sí, gracias. Bueno. Gracias.